Hola a todos, seguidores aquí fieles de Instituto Isarpe. Hoy estamos conversando con Iñaki Pérez de Arrilucea Echarri. Iñaki, ongi etorri, bienvenido. Igualmente, bien hallado. Los Pérez de, tenéis ahí nombre de la realeza, ¿eh? Bueno, venimos de Álava y entonces allí el Ya, D es añade muy más, común, ¿no? bastante común. Muy bien. Hoy, Iñaki, nos vas a hablar de algo que haces tú mucho, que llevas muchos años haciendo, que te dedicas a ello, que es la meditación, ¿no? Y en concreto el mindfulness, una de las cosas de las que estás tú a cargo en el Instituto ISARPE. Primero, vamos a retrotraernos y vamos a explicar así, para que todo el mundo lo entendamos, mindfulness, ¿qué es? Mindfulness, en realidad, si lo pasáramos al castellano, diríamos que es atención plena. Entonces, trabajamos en mantener la atención en el momento presente, en el ahora, por así decirlo. Y es el trabajo fundamental, es hacer todo lo posible para mantener la atención en el ahora. De una especie de atención abierta en la cual desarrollamos ecuanimidad, desarrollamos también el trabajo en un solo punto o el trabajo abierto, puede ser de ambas cosas. Y lo que sí está muy claro es que vamos desarrollando ecuanimidad y sobre todo una cosa muy importante que es la aceptación radical. Ese es el trabajo Ya. fundamental de... ¿Me decías, Miquel? No, digo que cuando hablamos de meditación, ¿no? A veces pensamos en visualización creativa, donde abres una puerta, entras, te encuentras un río, te encuentras un lago, o una meditación guiada donde alguien te va guiando, ¿no? Relaja este músculo, ahora el otro, ahora vas a sentir esto, ahora vas a ver esto. Claro, en mindfulness no tiene nada que ver con esto, ¿no? No, en Mindfulness no necesitas que alguien que te vaya guiando. Al principio quizás sí, de hecho hay muchas personas que utilizan el sistema de que alguien te vaya llevando, incluso dentro de lo que es una meditación como la de Mindfulness, pero luego con el tiempo no necesitas que nadie te esté llevando, ya que tú practicas sencillamente la atención y punto, no necesitas nada más. Es una herramienta que tú vas desarrollando y que no dependes de nadie más. Es Claro, aquí y parece ahora. sencillo, pero no lo es, ¿no? Si no podemos estar ni un solo segundo, Iñaki, sin entender la radio, la tele, nada más llegar a casa, ¿cómo vamos a estar un rato en una clase en silencio total? Bien, a ver, no buscamos en el trabajo de mindfulness, no buscamos en que la mente se quede, como quien dice, en un encefalograma plano. No quiere decir que la mente deje de Sí. pensar en ningún momento, no buscamos eso. Lo que sí buscamos es sencillamente darnos cuenta de que nosotros no somos el pensamiento, que nosotros somos, como parte observadora, la parte que tiene esos pensamientos y en nuestra mano está el coger y permitir que estos pensamientos vayan pasando, de la misma manera que los Mm. sonidos, tampoco los tenemos que agarrar todos ni nada por el estilo, simplemente vamos permitiendo que las cosas vayan ocurriendo y nosotros mantenemos la atención en el ahora. Mindfulness se basa en más que nada, sobre todo en ser en este momento, no tanto en hacer, sino en ser. Mm. Y si estoy haciendo, hago siendo en lo hecho. Es esa la idea, al menos como yo lo voy enseñando Sí. ¿Y cómo lo en mis... consigo? ¿Qué herramientas nos aportas tú en clase para poder hacer esto? Porque, no sé, para alguien que no haya meditado, quizá nunca, pues puede ser algo difícil, ¿no? Sí, a ver, al principio, sobre todo cuando vamos trabajando con el mindfulness y nunca hemos practicado, es cierto que requiere esfuerzo. Pero a la medida que Mm. voy, sobre todo ya practicando, el esfuerzo va disminuyendo y se va convirtiendo en una dinámica. A mí ya me lo han enseñado más de una vez, ¿no? Que siempre es más difícil, o por así decirlo, nada fácil empezar algo, pero luego a medida que ya lo vas continuando, eso que era antes al principio, nada fácil, se va convirtiendo cada vez en más fácil y fácil y fácil. Al principio Ya. no es sencillo, pues lo que necesitas es trabajar la atención en un solo punto y para ello vas trabajando la atención en un anclaje que puede ser corporal o puede ser a través de la respiración o puede ser con visualización o puede ser sencillamente con un objeto externo. Vas manteniendo una Ujú. atención centrada, en este caso, en un punto, como sistema de anclaje. Y en este punto, en el mindfulness, fundamentalmente se utiliza o el cuerpo o la respiración. Esto es el trabajo para ir Ujú. desarrollando la atención centrada en una sola cosa. Y luego de ahí
viene la atención abierta, no monitorizada. Quiere decir que yo mantengo la atención en el ahora, y en el ahora hay muchísimo. En la experiencia del ahora hay muchísimas cosas, como son sonidos, sensaciones, emociones, sentimientos, pero también hay olores, hay gustos, hay tactos, hay toda una especie de jardín. Entonces, atiendo todo ese jardín y no pretendo quedarme con nada de ello, sino que lo hago en todo en su conjunto. Sí. Es eso, el ahora. Y lo vas observando ese jardín, ¿no? Ese jardín te llevará a otras cosas también, me imagino, ¿o no? A ver, es que mindfulness es, desde mi punto de vista, es como la base sobre la cual luego va aumentando luego otra serie de trabajos. El tema es que ese jardín es nuestra experiencia, no hay otro. Y Sí. cuando trabajo en mindfulness, lo que desarrollo es la presencia. Estoy desarrollando la presencia. Hay una parte observadora que va observando todo lo que está ocurriendo. Es como el observador en el ahora. Y luego hay una parte observada que puede ser los pensamientos, pueden ser las sensaciones, pueden ser los sonidos, los olores, los sabores. Pueden ser observados, pero desde esta parte observadora. Quiere decir que la parte observadora no es lo observado, por ahora. Ya. Todo el trabajo. Luego hay un momento en que este mindfulness puede ir desarrollando lo que sería una especie de fluir, con lo cual la parte observadora, esto suele ocurrir mucho en Tai Chi, o al menos en mi práctica del Tai Chi, llega un momento en que no soy yo, Iñaki, haciendo Tai Chi, sino que el Tai Chi es hecho y sencillamente me fusiono con lo hecho. Y esto ya es el fluir. Y ahí desaparece durante el tiempo el ego. Y esto es una otra parte de lo que es el mindfulness, la atención plena, ¿no? Te fusionas con te has hecho uno, ¿no? Con el momento. En realidad te has hecho uno o en realidad ha desaparecido el que se debería hacer y simplemente esto ya sería más un trabajo más profundo. Qué interesante, Iñaki, ¿eh? Sí. Pero recuerda que es importante recordar todo el mundo que normalmente para saber multiplicar hay que saber primero sumar. Entonces es todo esto. Dentro de lo que es el trabajo del desarrollo de la atención plena. Ahora bien, luego hay otras clases de meditaciones que ya no hablamos de mindfulness, que todo esto Claro. es necesario. Claro, Dime. sí, eso, y que todo requiere esfuerzo, práctica y constancia, y que quizás el primer día pues te sientes un poco como diciendo, jolín, me está costando, o cómo yo puedo estar aquí, ¿qué hago aquí incluso, no? Pero, como nos ha dicho Iñaki, si uno no se deja llevar por esos sentimientos, si uno se enfoca, se ancla ahí en ese anclaje personal, que Iñaki nos enseña cómo hacerlo en clase, pues ya se va haciendo cada vez más y más fácil. ¿Y qué beneficios, Iñaki, puede tener para alguien que practique mindfulness de forma constante, ¿no? Hablando desde mi experiencia, uno de los mayores beneficios es que sencillamente empezamos a ver el mundo tal cual es, no como estamos acostumbrados a interpretarlo. Desaparece, en cierta medida, el pensamiento automático que hace que tengamos este mundo muy alocado. La mente se va tranquilizando. No quiere decir que dejemos de pensar, sino que la mente se va tranquilizando y somos capaces de defusionarnos de pensamientos muchas veces autocríticos, enjuiciadores y sobre todo este pensamiento de no ser lo suficientemente bueno. La atención plena va a ir desarrollando esa ecuanimidad, va a ir eliminando ese juicio constante y sobre todo, esto en el mundo de la psicología lo sabes muy bien, Miquel, ¿no? El tengo que, el debo de y el hay que. Ha desaparecido toda esta serie de reglas y normas que me van haciendo una vida rígida y nada agradable, vamos, muy, muy dura. La hiperactividad también va bajando. La hiperactividad. Sí, la hiperactividad mental. Es que estamos acostumbrados hoy en día, porque con las pantallas azules, tanto de móviles y ordenadores, es todo un movimiento constante. Nuestra mente está constantemente muy activa. Entonces, lo que va ocurriendo con la atención plena es que todo esto va otra vez suavizándose. No quiere decir que se pare. No buscamos eso en el mindfulness. Al principio, sobre todo, lo que es la atención plena. Pero luego sí va a dar otra serie de resultados en la medida que hay un mindfulness. Por así decirlo, hay un mindfulness que es una atención plena que es psicoeducativa,
Pero luego ya Sí, cuando se pasa de ahí entramos ya en el terreno espiritual y ahí sí que incluso la parte observadora incluso puede llegar a desaparecer y entonces es cuando nos hacemos presencia y somos en el ahora. Punto. Pero ya mm, estamos hablando de otro grado diferente de mindfulness porque el mindfulness es como que tiene un tope. claro. Además, una de las cosas es importante saber que cuando me metí en el tema de mindfulness, ya llevaba muchísimos años con la práctica tanto del budismo zen como lo que es el budismo tibetano y la bioenergética taoísta. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve sacando el tema del máster es que lo dejaron bien claro, no voy a decir nombre, un profesor en concreto que dice, aquí todas aquellas personas que queráis buscar más allá de lo que es la ciencia, os habéis equivocado el sitio. Y bueno, Ajá. vale. O sea que mindfulness, la atención plena tiene ese tope dentro de lo que es la ciencia en sí. Bueno, la espiritualidad Bueno, para arriba. sí, pero luego cada uno tiene sus experiencias propias, tiene su mundo interno propio y ahí es donde Sí, entra quizá otro mundo distinto donde la ciencia no puede entrar, ¿o sí? exacto. A ver, al igual que antes la religión era lo que todo era como todo se medía por ahí, ahora hoy en día todo se mide a través de la Ya, ciencia. Bueno, sí. hay cosas que ciertamente en mindfulness, que es científico, bueno, pues hay partes donde no llega tampoco. Entonces, bueno, que sepamos Ujú. que todo esto está estudiado, que hoy en día se utiliza como terapia de tercera generación, que tú ya Sí, conoces, sí, Miquel, dentro de la y que psicoterapia. Ujú. sí, sí, y entonces que verdaderamente tiene una base científica muy importante. Sobre todo es desarrollar el anclaje en el ahora, con lo cual, si desarrollamos el anclaje en el ahora, viene la Sí. aceptación radical y esa brecha de realidad tiende a cerrarse y dejamos de Mm, enjuiciarnos, de criticarnos, de compararnos, y empezamos a mm. desarrollar suavidad, compasión y una bondad amorosa por nosotros y por los demás. En esta sociedad, Iñaki, que eso tanto abunda y tan poco acostumbrados estamos a amarnos por cómo somos, por quiénes somos, muy necesario, ¿eh? Me parece la práctica del mindfulness y además que nos va a ayudar, ¿no? Contra el estrés, el mal ahora del siglo XXI, el estrés, la ansiedad, Mm. todos estos estados ansiosos en los que vivimos tan permanentemente que nos creemos que es normal, pues nos va a ayudar muchísimo las clases de Iñaki, ¿no? ¿Verdad? Sí, sobre todo al menos a ser conscientes de la dinámica que Mm, tenemos a nivel mental, de ser conscientes de la dinámica que tenemos a nivel físico y cómo nos movemos en el día a día. Eso es fundamental. Gracias a la atención me puedo dar cuenta de que si vivo en la presencia, todo esto puede ser gestionado. Si no soy consciente, no vivo en la presencia, el automatismo genera lo que se puede decir es el karma, el bucle constante del pensamiento automático que me mete en un constante torbellino. Y eso es el estrés en el cual vivimos hoy en el día a día. Bueno, pues con la mm. atención plena podemos hacer lo posible porque esto al menos baje. Claro, baje, disminuya. Iñaki, tus clases en Instituto Isarpe, ¿cuándo son? Tenemos un grupo que se reúne los miércoles, puede ser online o presencial. Hoy en día estamos en online también. Y Sí, es de 7 a 8 y cuarto de la tarde. de 7 p.m., ¿no? 7 de la tarde a 8 y Sí. cuarto, ¿no? Además es una maravilla porque con el online os podéis conectar desde cualquier parte del mundo, la experiencia es la misma, Iñaki lo hace muy acogedor, pero alguien va a pensar, ¿y voy a estar 1 hora y cuarto en silencio con la atención plena? No, las clases no es una hora sin hablar ni nada por el estilo. No estamos hablando de que nos vamos a centrar como si fuera la meditación zen o en el vipassana que nos Cuéntanos, vamos a cuéntanos, quedar ahí. qué hacéis en No, clase? en la primera parte hay una serie de preguntas. Si alguien tiene preguntas o un compartir de la práctica personal Mm, que ha hecho en casa, pues se comparte ahí. Y si hay preguntas con relación a la práctica, se pregunta y entre mi presencia y entre la de los compañeros y compañeras que hay en clase, pues se va mm, respondiendo. Y luego empezará la práctica ya en el anclaje, fundamentalmente, sobre todo al principio en la respiración, y luego habrá otra serie de mm. dinámicas. Hay movimientos en los cuales nos centramos con la Ah, atención y luego otra vez práctica, sentado en la práctica formal, y luego otra vez preguntas, etcétera, etcétera. Y luego, y esto es fundamental,
nos llevamos la práctica informal, que son el resto del día y el resto de la semana, hasta que nos volvamos a reunir de nuevo. Es esto el trabajo. Bueno, qué maravilla. Sí, Además, perdona. no, quería añadir que normalmente el comentario que suelen hacer es que cada vez que vuelve a clase y se reúnen en el grupo, que se sienten como que aumenta el poderío de la práctica, que se sienten muy a gusto en el grupo. Luego es la dinámica personal ya en casa. Eso, bueno, pues ya para el espacio. Una pequeña familia, un nidito que tenemos aquí los miércoles a las 7 p.m., 19 horas, en el Instituto Isarpe, presencial o online, 1 hora y cuarto para disfrutar de toda esta sabiduría y esta práctica de la mano de Iñaki Pérez de Arlucea. Que, bueno, tenemos que traerte más veces porque tienes tantas cosas que compartir que es una maravilla. Si alguien quiere saber más, ahí tenéis el contacto info@isarpe.org o nos podéis llamar al 943 43 12 10 más 34 si llamáis fuera de España. Y la web, que no se me olvide, ahí abajito, la web. Muchísimas gracias, Iñaki. Nos vemos el miércoles en tu clase. Vale, gracias. Gracias. Agur. Agur, agur.